Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Definiscono Giuseppe falegname o carpentiere. Los evangelistas, Mateo y Marcos, definen a José como carpintero o obrero de la madera. Hemos escuchado hace poco que la gente de Nazaret, escuchando a Jesús hablar, se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús practicó el oficio de su padre. El término griego tectón, usado para indicar el trabajo de José, ha sido traducido de varias maneras. Los padres latinos de la iglesia lo hicieron con carpintero, pero tengamos presente que en la Palestina de los tiempos de Jesús la madera servía además de para fabricar arados y muebles varios, también para construir casas que tenían ventanas de madera y techos de terraza hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y tierra. Por tanto, carpintero u obrero de la madera era una calificación genérica que indicaba tanto a los artesanos de la madera como a los trabajadores que se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Un oficio bastante duro, teniendo que trabajar materiales pesados como madera, piedra y hierro. Desde el punto de vista económico, no aseguraba grandes ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solo un par de tórtolas o pichones, como prescribía la ley para los pobres. Por tanto, Jesús, adolescente, aprendió del Padre este oficio. Por eso, cuando de adulto empezó a predicar, sus paisanos, asombrados, se preguntaban, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? Y se escandalizaban a causa de él. Ellos se escandalizaban porque el hijo de un carpintero hablaba con un hombre de ley. Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en fábricas, ciertas fábricas, en aquellos que son explotados con el trabajo en negro, en las víctimas del trabajo. Y hemos visto que recientemente en Italia ha habido varias víctimas del trabajo. En los niños que son obligados a trabajar y en aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algún útil para intercambiar. Me permito de escuchar esos trabajadores, como por ejemplo los explotados con el trabajo en negro, para aquellos que trabajan duramente en minas y en ciertas fábricas. A esos trabajadores que no tienen garantías, que no tienen ninguna seguridad, trabajo en negro. Y hay muchísimo trabajo en negro y tanto. A las víctimas del trabajo que sufren accidentes cuando trabajan. A los niños que son obligados a trabajar, y esto es horrible. Un niño que en la edad del juego tiene que jugar, son obligados a trabajar como si fuesen adultos. Y pensar en esos pobres que hurgan en los basureros para encontrar algo útil que puedan intercambiar, que puedan vender. Y estos son todos hermanos y hermanas nuestros que se ganan la vida así. No le dan la dignidad. Tenemos que pensar en ellos, y esto sucede hoy en el mundo. Pero pienso también en quién está sin trabajo. ¿Cuántas personas van a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas,
¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay trabajo? No, no hay. La falta del trabajo. Pienso en los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo. Y no lo encuentran. Regresan a la casa y le preguntan, ¿encontraste un trabajo? No, no lo he encontrado. Y entonces van a la Cáritas y piden algo para poder comer. Es que la cuestión no es solo llevar el pan a la casa. Bueno, lo puedes tomar, ir a la Cáritas y agarrarlo y tomarlo allí. En cambio, no. O sea, trabajar, es ganarse el pan con el trabajo. La capacidad de trabajar para ganarse el pan. Y esto pasa en muchas naciones y en varios continentes. Hay que darle a todos la posibilidad de ganar el pan, porque es esto lo que da la dignidad. Es algo importante que da el trabajo. Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente. Viven al día. Y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática que les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida. In questi tempi di pandemia, tante persone hanno perso il lavoro. En estos tiempos de pandemia, muchas personas han perdido el trabajo, lo sabemos, y algunos, aplastados por el peso insoportable de esto, han llegado al punto de quitarse la vida. Quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Hagámoslo. Hagamos un instante de silencio pensando en estos hombres desesperados porque no encuentran un trabajo. No se tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente. No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción que ayuda a la vida espiritual para que no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y más que ser un medio de humanización se convierte en una periferia existencial. Muchas veces me pregunto con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano, cómo afrontamos el cansancio. ¿Vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también al destino de los otros? De hecho, el trabajo es una forma de expresar nuestra personalidad, que es por su naturaleza relacional. Es que el trabajo es también una manera de expresar nuestra creatividad. Cada quien puede expresar su trabajo a su modo y a su manera, pero con un estilo distinto. Es bonito pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió ese arte propio de San José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo y qué contribución como iglesia podemos dar para que éste sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y deber fundamental de la persona que expresa e incrementa su dignidad. Queridos hermanos y hermanas,
Por todo esto, hoy deseo recitar una oración de San Pablo VI que elevó a San José el 1 de mayo de 1969. Oh San José, patrón de la Iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar, tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria, defiéndolos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo, y custodia la paz del mundo, esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de todos los pueblos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy existen muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestras familias, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias.